Buenas tardes, mi nombre es Daniel Pinzón y junto a mi compañero Yolber Pacheco vamos a presentar nuestra propuesta didáctica, la cual es una secuencia con dos actividades, las cuales están contextualizadas en la isla de los datos, donde los estudiantes tendrán que ser unos cartógrafos, los cuales van a recorrer toda la isla viendo diferentes casos y viendo diferentes archivos que van a encontrar. La idea es que ellos puedan construir gráficos de barras teniendo diferentes situaciones y diferentes datos. Por ejemplo, aquí podrán tener diferentes tablas de frecuencias con unas misiones. Ellos construirán en las hojas que les daremos gráficos de barras donde interpretarán toda la información debidamente. Y nosotros analizaremos con estas tablas si lo construyeron correctamente. Nosotros miraremos si se hizo, si se construyó la tabla de frecuencias correctamente, si establecieron el título, el eje Y, el eje X, entre otras cosas. Por ejemplo, si construyeron debidamente las barras siguiendo las frecuencias. Acá tenemos la segunda actividad donde encontrarán archivos ocultos durante la isla. Muy bien. Estos archivos les mostrarán diferentes gráficos de barras que tendrán ciertos errores. Ellos tendrán que darse cuenta qué errores tienen esos gráficos y hacer un análisis donde nosotros nos daremos cuenta si cumplieron el análisis y si se dieron cuenta de cuáles son todos los errores presentados en estos gráficos. Para eso se utilizará un bingo con números del 1 al 10, donde tendrán que escoger una de estas tarjetas al azar que están numeradas tal cual del 1 al 10. El objetivo de esta actividad es que los niños puedan construir, analizar e interpretar gráficos de barras siguiendo diferentes contextos, ellos logrando entender qué es lo que quiere decir el contexto y con ello creando diferentes tablas de frecuencias donde interpretarán utilizando un gráfico de barras. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bueno, aquí lo que están viendo es nuestra propuesta didáctica junto a mi compañero Yolber Pacheco, la cual vamos a mostrarles esta secuencia didáctica que consta de dos actividades. Primero, les voy a dar el contexto de esta actividad. Ustedes son unos cartógrafos que van a una isla que se llama la Isla de los Datos. Muy bien. Esta isla se divide en varias regiones. Anteriormente ya habían diferentes cartógrafos, pero dieron la información errónea al momento de graficar y obtener todos los datos. Muy bien. Su misión en esta isla es dar la información, pero de manera correcta. Para eso, construirán diferentes gráficos y tablas de frecuencias donde recolectarán toda la información de las diferentes zonas. ¿Ok? Para eso, comenzaremos con este bingo que tiene en unas bolitas del 1 al 10 y con ella sacarán una de estas tarjetas. La tarjeta le llevará a una zona de la isla. Muy bien, comencemos. Primero de este lado. Ay, ¿cómo se hace? Ahí va. ¿Qué número les tocó? Me salió el número 3. El número 3. Por lo cual, ustedes van a ir a la Laguna Azul. Y ahora siguen ustedes. A ver si falla el bingo. ¿Qué lugar les tocó? ¿Número qué? El número 1. Ustedes les tocó el Bosque Esmeralda. Muy bien. Ahora, cada uno de ustedes tiene una tabla de frecuencias que les dará la información que necesitan para crear su gráfico de barras. Muy bien. El gráfico de barras lo podrán crear en estas hojas que yo les voy a proporcionar. Aquí les doy este lápiz y a ustedes les doy este lapicero. Muy bien.
Cada uno solo de ustedes tiene que crear el gráfico de barras y la otra persona tendrá que interpretarlo, si está correcta toda la información. Muy bien. Y después de eso, la otra persona que no haya hecho el gráfico de barras tendrá que responder las preguntas. Bueno, pueden comenzar. Bueno, ahora que ya han terminado de construir sus gráficas de barras, lo siguiente que vamos a hacer es darle la gráfica de barras al grupo contrario y les van a hacer las preguntas que tienen en sus tarjetas al equipo contrario. Si ellos interpretan bien su gráfico de barras, significa que lo han construido a la perfección. Muy bien. Y para finalizar, yo mismo los voy a evaluar con esta tabla de aquí, si construyeron correctamente todo. Muy bien. Perfecto. Entonces, intercambiemos gráficos. Muy bien. Empezaremos con este grupo. Aquí tienen. Bueno, nosotros le preguntamos a ellos. Primero ustedes van a preguntar y ellos van a resolver. Bueno, primera pregunta. ¿Cuál especie fue la más observada? Ahí, pero eso no. Pez plateado. Pez plateado. ¿Eso es correcto? Correcto. Correcto. Sí, Pez plateado, pez plateado. La segunda. ¿Cuál fue la menos observada? Sí, pez cristal. Excelente. Y la tercera. ¿Cuántos peces plateados más se observaron que peces cristal? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo? 12. ¿Cuál es la diferencia Ujú. entre De los plateado y peces? cristal. Ah, 12. Correcto. Y si yo me meto, no. Bien. Ahora va a ser al revés. Pueden seguir con este micrófono. Ok. Muy bien. ¿Cuál fue la menos encontrada? Preguntamos. Frutas lunares. Sí. ¿Cuántas frutas solares se encontraron más que frutas lunares? ¿Cuántas 8. frutas qué? ¿Lunares? Se encontraron. Solares se encontraron más que frutas lunares. 8. Ajá. Y la última pregunta es, ¿cuál fue la fruta más encontrada? Frutas solares. Muy bien. ¿Cómo creen que estuvo el gráfico de barras del equipo contrario? ¿Cumplió todas las preguntas y sus expectativas? ¿Lograron entender todo lo que les quería dar? Algunas cosas. Sí, está bien, está bien. Y ustedes las mismas preguntas. Sí, nos parece bonito. Estuvo bien. Sin embargo, ajá. Le faltó una regla a ese grupo. Muy bien. Ahora, aquí, con mi expediente de cartografía, voy a evaluarlos cómo hicieron sus gráficos de barras. Primero, ustedes, vamos a evaluarlos. Primero, ¿construyó tabla de frecuencias? Sí lo hizo. El primer grupo, que lo vamos a poner de color verde, sí lo realizó. Bien, vamos a grabarlo. Segundo, ¿escribió título? No escribió el título. ¿Nombró el eje Y? Sí, no lo nombró, pero puso la escala numérica. ¿Qué escala siguieron ustedes? De la cantidad de. ¿La cantidad tal cual?
Bueno, en los gráficos de barras se tiene que seguir una escala. Por ejemplo, de 1 en 1, 2 en 2, 3 en 3, etcétera. De tal forma que se puedan interpretar los números, o mejor dicho, las cantidades, la frecuencia de las barras. Muy bien. En ese caso, no cumplieron ahí. Por lo cual, utilizó la escala correcta, no utilizaron la escala correcta. Nombró el eje X. Bueno, tienen nombrado nada más una de las barras, por lo cual también no cumplieron. Y construyó correctamente la longitud de las barras, ya que utilizaron tal cual las respuestas, sí las construyeron correctamente. Por lo cual, por ahora más. Bueno, ahora calificaremos el gráfico de barras de ustedes. Muy bien, para eso utilizaremos el color azul. Vamos a ver. Primero, construyó una tabla de frecuencias. Aquí la tenemos, la tabla de frecuencias, por lo cual sí construyeron la tabla de frecuencias. Escribieron el título. Tenemos de título gráfico de barras. Pero ¿cuál era su título? La Laguna Azul. Por lo cual, aunque sí construyeron el título, está equivocado. ¿Nombraron el eje Y? Sí, lo nombraron cantidad. Muy bien, pero recuerden esto, porque aquí también está nombrado este acá. Pero se lo vamos a valer porque el eje Y está aquí. Y el eje X está de este lado. Cuando lo nombren, lo tienen que nombrar de este lado o acá abajo. Media punto. Por lo cual, el eje Y, Sí. al estar acá, sí está nombrado. Nombró el eje X. El eje X está de este lado. Debe ir en el centro o acá, por lo cual no se los puedo valer. Utilizó la escala correcta. Veamos qué escala utilizaron. Utilizaron una escala de 4 en 4. ¿Cómo analizaron que debían utilizar esa escala? Bueno, por eso nosotros vimos que los números eran 8, 16, son múltiplos de 4. Muy bien, eso es correcto. Por lo cual la escala sí fue correcta. Y por último, construyeron la longitud de las barras correctamente. No. Se pasaron como... Sí. Sí las construyeron correctamente siguiendo la tabla de frecuencias como ponemos a analizar. Por lo cual ahora analizaremos los puntos de cada grupo. El primer grupo obtuvo nada más 2 puntos y el segundo 4 puntos, por lo cual ustedes fueron las ganadoras. Bueno, la siguiente actividad se trata de encontrar los errores en los gráficos de barra. Para esto tenemos una ruleta, la cual está numerada de 0 a 10. Tenemos 10 casos posibles aquí en esta tarjeta. En la tarjeta nos reflejan una tabla de frecuencias y también así un gráfico de barras. Pero estos gráficos de barras que nos reflejan en estas tarjetas, algunos están erróneos, la mayoría de ellos están erróneos. Entonces, ¿qué nos dice en la tarjeta? Que debemos de observar la gráfica y encontrar los errores que tenemos en ella. Para esto, la actividad, el juego, la dinámica consiste en girar la ruleta. Aquí vamos a hacerlo. En la ruleta nos dio el caso número 2. Aquí tenemos el caso número 2. Nos dice el contexto de una playa coralina. La tabla de frecuencia nos dice que encontraron en esa playa 20 conchas espirales. Encontraron también así 14 abanicos, 14 conchas de abanico, tipo abanico. 9 estrellas, 17 conchas perladas. En la gráfica nos muestran que como primer valor, primer nombre en el eje X, para identificar los errores, el estudiante debe observar la gráfica, como ya bien se había dicho, observar la gráfica y mirar si las escalas están bien nombradas, si también así tiene el título, la gráfica, y también si las escalas del eje X y el eje Y están nombradas y están bien proporcionadas. Si las barras están bien proporcionadas, como ya sabemos, para la construcción de estos mismos. Así sucesivamente vamos a hacer con otro caso. Ellos deben identificar, responder esas preguntas, responder
encontrar esos errores. Ahora nos dio el caso número 5. Buscamos el caso número 5. Nuestro contexto del caso número 5 es Valle de las Mariposas. Aquí en la tabla de frecuencias nos indica que encontraron 15 mariposas doradas, 22 mariposas azules, 13 mariposas verdes, 18 mariposas rosas. Aquí en la gráfica podemos observar que les falta el título, la escala, la etiqueta de la escala del eje vertical no está nombrada. En este caso sería el número de mariposas o la cantidad de mariposas. En la escala del eje horizontal sí tenemos que estar nombrada, pero está nombrada por los colores de dorado. Asimismo podemos observar, debemos identificar si las barras están bien proporcionadas. En la tabla de frecuencia nos indica que hay 15 mariposas doradas, en este caso 15 mariposas doradas sería aquí. Pero aquí podemos observar otro error. Aquí va de 4 en 4. Bueno, aquí nos indica que colocaron una escala de 4 en 4. Aquí nos indica que hay 15 mariposas doradas. También así podemos decir que hay 22 mariposas azules y asimismo 13 mariposas verdes y 18 mariposas rojas. Es decir, que las barras están bien en cuanto a la información que nos brinda la gráfica en cuanto a las barras, sí nos está indicando una buena información, pero les hace falta el título, la etiqueta del eje vertical, de la escala vertical. Con estas actividades podemos concluir que el estudiante deba de tener claro bien los conceptos en cuanto a graficar una barra, en cuanto a graficar las gráficas de barra a sí mismo. También buscar las soluciones en cuanto él identifique esos errores, tratar en conjunto con sus compañeros, buscar soluciones, tratar de que estos gráficos de barra queden bien.